Nunca pensé que el día llegaría. El día en que mi propio hijo me miraría a los ojos y me diría que tenía que irme de mi casa. La misma casa que construí con mis propias manos, donde lo crié, lo alimenté, lo eduqué y lo amé. Todo para que ahora él metiera a los padres de su esposa y me tratara como si fuera un mueble viejo que ya no sirve. Pero lo que él nunca imaginó es que yo llevaba décadas guardando un secreto. Un secreto que vale 172 millones. Y ese secreto estaba a punto de cambiarlo todo. Me llamo Julián Ramírez. Tengo 68 años y toda mi vida la dediqué a trabajar. No soy hombre de lujos ni de estudios. Aprendí a leer con esfuerzo a los 12 años y nunca fui a la universidad. Pero si hay algo que sí supe hacer fue amar. Amar con fuerza, con entrega, con todas las consecuencias. Cuando mi esposa, Teresa, falleció de una neumonía fulminante, nuestro hijo Esteban apenas tenía 5 años. Recuerdo que esa noche me arrodillé en el suelo de la sala, abrazado a su osito de peluche, sin saber cómo le iba a explicar que su mamá no iba a volver. Desde ese día, supe que la vida me ponía una sola misión: criarlo. Criarlo bien, con dignidad, sin rencor, sin hacerle sentir la ausencia, aunque a mí me doliera cada día. Vendí mi moto, empeñé la alianza de bodas y tomé todos los trabajos que pude. Manejé camiones, lavé coches, trabajé en la construcción, hice de todo. La casa donde vivíamos era una casita de madera que con el tiempo fui transformando en una vivienda de cemento. Pared por pared, ladrillo por ladrillo. Dormía poco, comía lo justo, pero Esteban siempre tenía leche, ropa limpia y los libros que necesitaba para estudiar. Siempre le dije: tú vas a ser más que yo, hijo. Vas a ser un hombre de verdad, con estudios, con futuro. Y él, cada vez que sacaba una buena nota, me abrazaba y me decía: todo esto es por ti, papá. Y así fue. Esteban creció. Se volvió un joven inteligente, respetuoso, con ambición. Entró a la universidad para estudiar ingeniería civil, y yo me sentía el hombre más afortunado del mundo. Cada vez que alguien me preguntaba por él, sacaba la foto de su graduación del colegio como si fuera un trofeo. Yo no necesitaba reconocimiento, ni medallas. Mi premio era verlo avanzar. Durante la carrera, él vivía conmigo. Yo seguía trabajando, aunque ya los años me pesaban. Me levantaba temprano, le preparaba desayuno, le dejaba la comida lista cuando volvía de clases. Lavaba su ropa, le ayudaba con lo que podía. Era feliz con eso. Él era todo lo que tenía. Fue en el último año de la universidad que conoció a Daniela, una joven bonita, refinada, de esas que uno nota que crecieron sin tener que luchar mucho. Educada, sí, pero con una sonrisa que escondía juicio detrás. Sus padres eran profesores jubilados, de esos que corrigen hasta cómo respiras. Cuando vinieron a casa por primera vez, me miraron con ojos de inspección, como si fueran a darme una nota por ser el suegro de su hija. Yo, por respeto a Esteban, siempre me quedé en silencio. No me gustaban sus maneras, pero no dije nada. Uno como padre aprende a callar, a tragar, a aguantar. Mientras él fuera feliz, eso me bastaba. Se casaron al poco tiempo y les ofrecí que vivieran en la casa conmigo. La casa era grande. Tenía 3 habitaciones. Les cedí la principal, les compré un colchón nuevo, hasta arreglé el baño para que estuviera más cómodo. Nunca les cobré nada. Al contrario, me ofrecí a cocinarles, a limpiar, a hacer las compras. Les dije que mientras estuvieran conmigo, no les faltaría nada. Los primeros meses todo pareció marchar bien, pero luego empecé a notar los pequeños cambios. Daniela se molestaba porque yo veía televisión en la sala cuando ella quería ambiente tranquilo. Se quejaba de que usaba la cocina a horas inapropiadas. Una vez, incluso insinuó que yo no me bañaba lo suficiente. Esteban, en lugar de ponerle un alto, empezó a volverse distante. Ya no me preguntaba cómo estaba. No compartíamos ni un café. Se encerraba en su cuarto y, cuando salía, era solo para irse al trabajo. Una noche, cuando creyeron que yo dormía, los escuché discutir. Daniela estaba furiosa, gritándole que no aguantaba más vivir conmigo,
que merecía estar cómoda, que sus padres estarían mejor en esa casa, que yo era un viejo que ya había cumplido su ciclo. Y Esteban no dijo nada en mi defensa. Solo murmuró, «Lo vamos a resolver». Me fui a dormir con un nudo en la garganta, mirando el techo, preguntándome en qué momento perdí a mi hijo. En qué momento dejó de verme como el hombre que le dio todo, para verme como una carga. No sospechaba que el golpe más fuerte aún estaba por venir. A la mañana siguiente de aquella discusión, fingí que no había escuchado nada. Me levanté como siempre, preparé café, puse pan a tostar y esperé que bajaran. Cuando lo hicieron, Daniela ni me miró. Esteban me saludó con un seco buenos días, y se sentó a la mesa con su celular en la mano, sin levantar la vista. Era como si yo fuera un fantasma. Pasaron 2 semanas en ese ambiente enrarecido. Daniela apenas salía de la habitación. Y cuando lo hacía, era para irse al trabajo o salir con sus padres, que comenzaban a visitarlos más seguido. Yo me mantenía al margen, callado, respetuoso. Pero por dentro, el corazón se me iba partiendo en pedazos. Hasta que un viernes por la tarde, mientras arreglaba unas herramientas en el patio, Esteban se acercó. Tenía las manos en los bolsillos y no me miraba directo. Me di cuenta de inmediato que venía con algo importante. «Papá», dijo, tragando saliva, «necesito hablar contigo». Me limpié las manos en el pantalón y me enderecé, con un presentimiento amargo en el pecho. «Dime, hijo, esto no es fácil para mí. Pero después de pensarlo mucho, hemos decidido que lo mejor sería que te mudaras». Las palabras me golpearon como un ladrillazo en el pecho. No entendí de inmediato. Mi cabeza dio vueltas. ¿Cómo que me mude? ¿De mi casa? Papá, esta casa ya es también de Daniela y mía. Nos casamos, queremos tener una familia. Necesitamos privacidad, espacio. Y tú mereces estar en un lugar donde te cuiden, donde estés tranquilo. ¿Me estás diciendo que me vaya de mi propia casa para que traigas a los papás de tu esposa a vivir aquí? Su silencio fue la confirmación. No hizo falta que lo dijera en voz alta. Miró al suelo, como un niño atrapado haciendo una travesura. Ellos están viejos también, papá, y tienen problemas de salud. Sería más fácil si vivieran con nosotros. Daniela se siente más cómoda con ellos. ¿Y yo qué soy? Le grité, por primera vez alzando la voz en años. Un mueble que se guarda en el depósito. Esta casa la construí yo. Para ti. Esteban no supo qué decir. Apenas balbuceó. Te vamos a ayudar a encontrar un lugar cómodo. Podemos alquilarte algo, no te faltará nada. No podía creer lo que estaba oyendo. Mi propio hijo, el mismo al que le di mi vida entera, me estaba echando. No con violencia, no con insultos. Peor aún, con una frialdad calculada, con palabras medidas para no parecer cruel, pero con el puñal bien afilado. No respondí. No podía. Me metí en mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la cama. El silencio pesaba como plomo. Esa noche no cené. Apenas me acosté mirando el techo, sin poder dormir, y así pasaron los días. La tensión creció. No me hablaban. Esperaban que yo cediera, que me fuera por mi cuenta, que les hiciera el favor de desaparecer. Hasta que un sábado, cuando volví del mercado con algunas compras, encontré mis cosas en cajas, apiladas en la entrada de la casa. Mis camisas, mis zapatos, mis herramientas, mi radio viejo. Todo, como si fuera un desalojo. Daniela estaba sentada en la sala, mirando el celular. Esteban, en la cocina, evitó mi mirada. «¿Qué es esto?», pregunté, con la voz quebrada. «Papá», empezó él. «No queremos que esto sea feo. Ya está todo listo. Te conseguimos una habitación en una residencia para mayores. Es limpia, tranquila, con enfermería. No te faltará nada. ¿Me estás echando como a un perro? No digas eso, papá. No es así. Entonces, ¿cómo es? Así pagas todo lo que hice por ti». Sentí un temblor en las manos. Las piernas me flaquearon. Daniela se levantó y se metió al cuarto, como si la escena le diera fastidio. Y en ese instante lo entendí. Para ellos ya no era útil. Era un estorbo, una carga, un obstáculo para su vida ideal. Me senté junto a mis cajas, en silencio. Esteban no dijo nada más. Se encerró con ella. Y yo me quedé allí, solo, en la puerta de la casa que construí para mi familia, sabiendo que me estaban despojando de todo. O eso creían, porque lo que nadie sabía, ni Esteban, ni Daniela,
ni sus perfectos padres, era que durante 30 años yo había estado haciendo algo que nadie sospechaba, algo que cambiaría el curso de todo lo que vendría después. Y ese momento se estaba acercando. El domingo por la mañana me desperté en una habitación de paredes blancas y ventanas pequeñas. No era mi cuarto, no era mi cama, no era mi casa. Era la residencia donde Esteban me había acomodado, como si fuera un mueble viejo a que había que poner lejos para no estorbar. La noche anterior, después de la escena de las cajas, me llevaron en el auto sin mucha conversación. Daniela no fue, solo Esteban. El camino fue largo y silencioso. No dijo ni una palabra hasta que llegamos. Me bajé sin protestar. Por dentro, el alma ya la tenía rota. La residencia era limpia. Sí. Tenía un pequeño patio, algunos ancianos en sillas de ruedas y una televisión en el comedor que nadie miraba. Me asignaron un cuarto con una cama individual, una silla plástica y un armario. En la pared, un crucifijo torcido. Olía a desinfectante barato y sopa de hospital. La primera noche no dormí. Me senté en la cama, mirando la sombra que el ventilador hacía en el techo, y pensé en todo lo que había dado. ¿Cómo se le devuelve a un padre todo lo que entregó por amor? ¿Con una habitación alquilada? ¿Con indiferencia? Me sentía humillado, traicionado, pero más que nada, profundamente triste. Los días siguientes pasaban lentos. Los otros residentes eran personas cansadas, algunas con demencia, otras demasiado apagadas para hablar. Yo ayudaba en lo que podía, barriendo el patio, arreglando una silla rota, conversando con quien quisiera escuchar. Trataba de mantener la dignidad, pero por dentro se estaba gestando algo más, porque en medio de la tristeza empecé a recordar algo que había guardado muy bien, un secreto que venía construyendo desde hacía décadas. Todo comenzó muchos años atrás, cuando aún trabajaba en construcción. Uno de los ingenieros del proyecto, un hombre sabio y sencillo, me enseñó algo que nunca olvidé. Si algún día quieres proteger a los tuyos, no guardes todo en el banco. Aprende a diversificar. No entendí de inmediato, pero ese hombre me ayudó a abrir una cuenta de inversiones en un fondo que no estaba a nombre mío, sino de un fideicomiso anónimo. Durante años, cada vez que ganaba algo extra, una remodelación, una venta de leña, una changa de fin de semana, separaba una parte y lo invertía. Nada era mucho, pero era constante. Luego, un primo que emigró a Estados Unidos me pidió ayuda para abrir una cuenta conjunta en dólares. Yo acepté. Cuando él falleció, por un accidente, la cuenta quedó a mi nombre. Nunca le conté a nadie. Todo lo reinvertí. Bonos, criptomonedas, terrenos en el interior que compré en remates por centavos. Cada movimiento lo hacía en silencio, con discreción. Por si algún día me faltaba algo. Ese día había llegado. Lo que Esteban no sabía, lo que nadie sabía, era que durante 30 años yo había reunido un patrimonio que, al último conteo, superaba los 172 millones. No pesos, no reales, no bolívares. Hablamos de dólares. Sí, leyó bien. 172 millones de dólares. Y todo seguía ahí, intacto, esperándome. Con claves, accesos y transferencias que solo yo podía hacer. Guardé silencio todos esos años porque no quería que me vieran como una billetera. No quería ser usado, ni rodeado de personas que solo me quisieran por lo que tenía. Prefería que me amaran por lo que era. Un padre, un hombre honesto, un trabajador. Por eso vivía con lo justo. Por eso comía arroz con huevo y vestía camisas viejas. Para que nadie sospechara. Pero esa traición, ese momento exacto en que Esteban me echó, despertó algo dentro de mí. Ya no era tristeza. Era determinación. No iba a vengarme con gritos ni con violencia. Iba a hacerlo con inteligencia, con dignidad. Iba a mostrarles que el hombre a que sacaron por la puerta de atrás era más poderoso de lo que jamás imaginaron. Así que, una noche, después de fingir que dormía, saqué una carpeta de mi mochila vieja. En ella estaban todos los papeles: escrituras, movimientos bancarios, accesos digitales, contactos de abogados. Todo. Y comencé a planear. La residencia tenía un viejo computador en la oficina del director. Pedí usarlo bajo la excusa de enviar un correo a un primo. Me dejaron. En menos de una hora, activé mi red de contactos. Un abogado en Ciudad de México, una corredora en Miami y un notario que aún recordaba cuando yo le construí una pared de su casa hace 20 años. Les envié un mensaje a cada uno. Les dije, es hora. Sabía exactamente qué hacer, y no iba a tardar en empezar.
Las semanas siguientes fueron una coreografía silenciosa y precisa. Mientras los demás en la residencia seguían con sus rutinas de dominó y sopas insípidas, yo tejía los hilos de algo mucho más grande. No era venganza lo que me movía, era justicia y dignidad. Quería recuperar no solo lo que me habían quitado, sino demostrar que el viejo al que habían descartado seguía siendo más hombre que todos ellos juntos. Lo primero que hice fue nombrar a mi abogado como administrador del fideicomiso. Le autoricé, con poder legal, a mover activos, vender participaciones y hacer transferencias. Lo segundo, compré una casa, pero no cualquier casa. Compré una mansión antigua, de arquitectura colonial, en el centro histórico del pueblo. La misma que todos admiraban cuando pasaban frente a ella, pero que nadie podía pagar. La restauré completamente. Jardines, mármol, maderas nobles. Todo pagado al contado. Después, compré un terreno amplio a las afueras del pueblo donde mandé construir un centro comunitario para ancianos abandonados. Con comedor, biblioteca, consultorio médico y jardines. Le puse el nombre de mi esposa fallecida, Hogar Teresa de Ramírez. Una forma de honrar no solo su memoria, sino de dar un mensaje claro. Yo no había sido olvidado. Al contrario, estaba más vivo que nunca. Todo se hizo con discreción. Usé intermediarios, compré bajo sociedades anónimas y mantuve mi identidad en secreto. No era tiempo todavía de aparecer. No, no aún. Mientras tanto, Esteban me enviaba mensajes esporádicos, preguntando si necesitaba algo. Eran fríos, automáticos, probablemente por presión de Daniela. Yo respondía con monosílabos. No buscaba reconciliación. No de esa forma. Había aprendido que el amor sin respeto no sirve de nada. Hasta que un día, el destino, o tal vez el karma, decidió darme una oportunidad perfecta. Esteban perdió su empleo. La empresa donde trabajaba cerró una sucursal y él fue parte del recorte. Durante semanas buscaron, pero no lograban mantener el nivel de vida que Daniela exigía. Los suegros, ya instalados cómodamente en mi casa, tampoco contribuían. Vivían de pensiones mínimas y quejas constantes. Los ahorros se les fueron rápido. Vendieron el auto nuevo. Luego empezaron a retrasarse con las cuentas. Y finalmente, el banco embargó la casa, porque lo que Esteban tampoco sabía era que yo nunca le transferí legalmente la propiedad. Él vivía allí porque yo lo permití, pero el título seguía a mi nombre. Un pequeño detalle que se les escapó en su arrogancia. El día del embargo, yo lo vi todo desde lejos, dentro de un auto con vidrios polarizados. Vi cómo sacaban los muebles, cómo Daniela gritaba al teléfono, cómo los suegros discutían entre sí. Y vi a Esteban, de pie en la acera, con el rostro descompuesto, mirando cómo todo se venía abajo. No sentí alegría, solo una profunda calma. Esperé una semana más. Luego hice mi jugada final. Mandé imprimir invitaciones doradas, con sello en relieve, dirigidas personalmente a Esteban y a Daniela. Invitación formal a la inauguración del Hogar Teresa de Ramírez. Convención especial al benefactor anónimo que había donado más de $2 millones para la causa. Ellos no sabían nada. Solo sabían que era un evento importante, con autoridades locales, televisión y cobertura en redes. Cuando llegaron, los vi desde el balcón del segundo piso. Él con un traje prestado, ella con un vestido viejo pero aún intentando mantener apariencias. Se miraban perdidos, incómodos, fuera de lugar. La ceremonia comenzó. Un presentador habló del proyecto, del esfuerzo, de los años de abandono que muchos ancianos sufrían. Luego el alcalde tomó la palabra. Hoy tenemos el honor de revelar la identidad del hombre detrás de esta obra. Un ejemplo de dignidad, fortaleza y generosidad. Un hombre que muchos creyeron acabado, pero que hoy demuestra que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que es capaz de hacer con lo que ha vivido. Yo bajé las escaleras en silencio. Todos voltearon a verme. Esteban abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma. Daniela palideció. Los suegros, detrás, no entendían qué pasaba. Subí al podio. Tomé el micrófono. Buenas tardes. Mi nombre es Julián Ramírez. Tal vez algunos me recuerden como ese hombre que durante años vivió con lo justo, trabajando en silencio. Lo que nadie sabía es que en ese silencio construí algo más grande que una casa o una fortuna. Construí la convicción de que uno nunca debe dejarse pisotear, ni por la sangre, ni por el amor malagradecido. Hice una pausa. El silencio era total. Durante 30 años guardé un secreto. Hoy ya no lo necesito, porque aprendí que el respeto no se exige,
Se gana, pero también se puede recuperar. Hoy recuperé el mío. Esteban bajó la mirada. No dijo nada, ni una sola palabra. Y a los que me sacaron de mi casa, continué, les dejo una reflexión. No hay mayor miseria que tenerlo todo, y perderlo por no saber valorar. Bajé del podio entre aplausos, y no volví a mirar atrás. Después de aquella tarde inolvidable, no volví a ver a Esteban. No llamó, no escribió, no pidió explicaciones. Imagino que su orgullo le impidió acercarse, o quizás la vergüenza de verse desenmascarado frente a toda la comunidad. No lo sé, y para ser honesto, ya no me importa. Me quedé unos días más en el pueblo, organizando los últimos detalles del hogar. Los residentes comenzaron a llegar con sus historias a cuestas, algunos abandonados por hijos, otros por la vida misma. Yo lo recibía uno por uno. Con cada anciano que cruzaba la puerta, algo en mi pecho se recomponía. No lo hacía por caridad. Lo hacía porque, después de todo lo vivido, entendí que la verdadera riqueza no está en lo que uno acumula, sino en lo que es capaz de transformar con lo que tiene. Y yo tenía mucho. Pero lo más valioso que poseía no eran los millones escondidos, sino mi historia, mis cicatrices, mi capacidad de no rendirme. Puse un pequeño escritorio en una oficina del segundo piso. Desde allí, administraba el hogar, atendía visitas, gestionaba donaciones. Nunca me presenté como el dueño, solo como el encargado. Prefería que me vieran como uno más. Un igual. Una mañana cualquiera, mientras regaba unas plantas en el patio, un joven se me acercó. Era del pueblo, pero no lo recordaba. ¿Usted es el señor Ramírez? Me preguntó con timidez. Sí. ¿En qué puedo ayudarte? Solo quería decirle que mi abuelo vive aquí ahora. Y desde que llegó, volvió a sonreír. Hacía años que no lo veía así. Gracias. Le di una palmada en el hombro y sonreí. Era ese tipo de cosas las que valían más que cualquier cifra en una cuenta. Un par de semanas después, recibí una carta sin remitente. Reconocí la letra de inmediato. Era de Esteban. El sobre contenía una sola hoja, escrita con pulso tembloroso. Papá, no tengo excusas. Solo vergüenza. Me equivoqué. Me dejé llevar por la comodidad, por la presión, por la idea estúpida de que eras un obstáculo en mi vida. No entendí nada. Y ahora lo veo todo con claridad. Sé que no merezco tu perdón, pero tenía que escribirte. Aunque nunca respondas. No respondí. A veces, el silencio también es una respuesta. No por rencor, sino porque hay cosas que ya no se pueden deshacer. El amor de un padre no desaparece, pero tampoco puede seguir siendo pisoteado. Sin embargo, en mi corazón, decidí algo. Si algún día Esteban tocaba mi puerta con humildad verdadera, no por interés, no por necesidad, esa puerta estaría abierta, porque fui su padre antes que cualquier otra cosa. Pero él tenía que encontrar el camino solo. Años después, el hogar se convirtió en un referente nacional. Recibimos premios, visitas de prensa, apoyo estatal. Muchos preguntaban por el origen de la idea. Yo siempre decía lo mismo. Nació del abandono, pero floreció en la dignidad. Y así fue como el hombre que fue echado de su casa, que fue tratado como una carga inútil, terminó demostrando que la vida no se mide por cómo empieza, ni siquiera por cómo te tratan los tuyos. Se mide por cómo eliges responder. Porque uno puede dejarse romper, o puede renacer. Y eso hice yo. Renací. A veces, la traición no viene de enemigos. Viene de los que criamos, alimentamos y amamos con todo el corazón. Y duele más que cualquier golpe. Pero ahí está la clave. No dejar que ese dolor nos defina. Convertir la herida en motor. La tristeza en propósito. Hoy, desde esta oficina sencilla, rodeado de gente que vuelve a sentir que vale algo, puedo decir sin miedo, no me arrepiento de nada. Ni de haberlo dado todo. Ni de haber perdido. Porque lo que recuperé es mucho más valioso. Mi dignidad. Mi poder. Mi voz. Y si tú, que estás escuchando esta historia, alguna vez sentiste que te usaron, que te traicionaron, que te dejaron solo, recuerda esto. No eres lo que otros hacen contigo. Eres lo que decides hacer con eso. Ahora dime, ¿desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Déjame tu comentario aquí abajo y no olvides suscribirte al canal para no perderte más historias reales que te llegan al alma.